Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aurora Patricia Yergo Aguirre y hoy les vengo a presentar la evidencia 1 de los grandes escritores universales. Nuestro primer módulo se llama Introducción a la literatura universal y nuestro primer tema se llama la introducción a la épica. La épica narra hechos históricos sobre sucesos que ocurrieron en el pasado de una nación. Se exaltan los héroes del pasado y se reviven sus aventuras, de manera gloriosa, a veces llegando a ser fantasiosa. Se contaban a través de poemas muy extensos, y uno de sus propósitos era exaltar a los antepasados y transmitir la historia de generación en generación. Sus características eran la mezcla de las leyendas con la historia. Se transmitía de forma oral y a las personas que lo hacían se les llamaba aedos. Contaba con la invocación de una musa al inicio del texto. La musa no solamente era una mujer hermosa, sino también la fuente de su inspiración. Utilizaban epítetos, lo cual son frases que funcionan como adjetivos. Los dioses son personajes que aparecen y conviven con los humanos. Se utiliza un lenguaje adornado y proliferan las figuras literarias como la comparación. Se utiliza la enumeración para mencionar algo con más detalle. La historia son las acciones y los hechos que suceden dentro del texto y se cuenta de manera cronológica. El tema, por su parte, se refiere a una idea que aparece en el texto y que es central, pero el autor no lo dice explícitamente. Nuestro segundo tema es la epopeya y la épica. La epopeya es un subgénero de la épica, en donde se cuentan las hazañas de algún héroe en una narración poética, es decir, se narran los hechos, pero la estructura es versificada. Algunos ejemplos de epopeya son la epopeya de Gilgamesh, el Mahabharata, el Ramayana, la Ilíada y la Odisea. La literatura egipcia destaca el simbolismo y la religiosidad. Utilizaban la escritura para decorar los templos y las casas, en donde describen acontecimientos históricos que afectaban a la nación. Después intentaron otro método de escritura, a través de los papiros, los cuales después serían adoptados por los griegos. Se relacionaban con la idea de la muerte y su intento por vencerla. Para ayudar a sus difuntos a atravesar el más allá, ellos escribieron el libro de los muertos. Por su parte, en Mesopotamia utilizaban la escritura fonográfica, es decir, que cada letra tenía su sonido específico. Había mucha unidad espiritual, y la epopeya que marca a esta civilización es la epopeya de Gilgamesh, la cual es considerada la epopeya más antigua. En ella se encuentra la historia de Gilgamesh, quien busca una planta que le dará la vida eterna. Cuando la encuentra y está a punto de tomarla, una serpiente se la quita, y así regresa a casa sin haber completado su misión. Por su parte, en China, uno de los aspectos más sobresalientes fue que su filosofía estaba llena de componentes virtuosos y sabiduría. Los primeros héroes que aparecen en su historia son educadores y sabios. Confucio escribió los 13 King, también conocido como el libro de los King o los 13 clásicos. La literatura hindú está repleta de imaginación y simbolismo que se veían reflejado en su contexto religioso mezclado con mitos y leyendas. El mundo que representaban es mágico, místico y lleno de valores. La civilización hindú cuenta con dos grandes epopeyas, la epopeya del Mahabharata, que está compuesta por más de 200.000 versos, siendo la epopeya más extensa. Se piensa que su autor fue Krishna Dvaipayana, también conocido como Vyasa, pero también se supone que es un texto poético creado por muchas generaciones. La historia de la obra habla sobre las peleas entre los hijos de los hermanos Pandu y Kuru. El Ramayana, por su parte, está compuesto de 24.000 versos. Se le atribuye su creación a Valmiki. Trata de Rama, un rey desterrado que debe vagar por la selva en compañía de su esposa, Sita, que es secuestrada por Ravana. Seguidamente tenemos a la civilización babilónica. Los textos producidos por esta cultura estaban relacionados con los mitos, los relatos históricos o las epístolas. Las epístolas son cartas que son enviadas a otra persona con el fin de aconsejarlos o enseñarles de algo. Existen 4 tipos de textos. Los anales, donde se cuentan los acontecimientos año por año.
las historias militares que desarrollan las campañas, textos fastos donde se centra en lo que sucede en una región y las relaciones, donde le dirigen una carta al dios Ashur, contándole lo que sucedió en cada una de las expediciones. Por último, tenemos al pueblo hebreo. Esta civilización estaba muy apegada a la Biblia, la cual era una mezcla de fuente histórica y relato que va pasando de generación en generación a través de los tiempos. Además de la carga religiosa que muestra, también contiene reglas y enseñanzas morales. Luego tenemos las épicas clásicas griegas, donde contamos con la Ilíada, que cuenta con 15.000 versos y cuenta la historia de Aquiles. Inicia cuando Aquiles, ofendido por Agamenón, se retira de la batalla. Al retirarse de la batalla, observa cómo los suyos están cayendo a mano de los troyanos. Patroclo entra en combate, pero Héctor le da muerte. En ese momento, Aquiles, quien era el mejor amigo de Patroclo, decide regresar a la batalla. Al final de la epopeya, Aquiles mata a Héctor. Esta epopeya, al igual que la Odisea, fue escrita por Homero. Sin embargo, la Odisea trata la historia de Ulises. Ulises es uno de los sobrevivientes de la guerra de Troya, quien se dirige a su isla natal, Ítaca, pero en el camino tendrá que pasar muchas aventuras y prueba que le ponen los dioses. Finalmente tenemos la Eneida. Fue un texto donde los romanos intentaban emular las grandes aventuras de los griegos. Esta historia fue escrita por Virgilio con ayuda de César Augusto y Mecenas. La historia trata donde el héroe Eneas conoce a Dido, una reina que se enamora de él. Los dioses dictaminan que debe dejar a Dido e ir al infierno a ver el futuro de Roma. Cuando regresa al mundo normal, se dirige hacia la desembocadura del Tíber, lugar en donde un rey le ofrece la mano de su hija, Lavina, quien debía casarse con Turno, lo que causa conflicto. Eneas finalmente vence a Turno. Nuestro tercer tema es titulado Cantares en el medievo. Inicia cuando cae el Imperio Romano en el año 476 y termina con la toma de Constantinopla hacia 1453. En esta época aparecieron las Cruzadas, cuyo periodo data del siglo XI al siglo XIII. Las Cruzadas eran movimientos donde los soldados cristianos iban a los lugares santos a protegerlos de los llamados infieles, musulmanes, judíos, cristianos ortodoxos, etc. También la unidad de gobierno cambia a los feudos. Los feudos eran un pedazo de tierra en donde había un castillo. Se otorgaban a las personas que ofrecían vasallaje a algún rey o a una persona poderosa. También contamos con los cantares de gesta, que era así como se le llamaba a las épicas de esos años, refiriéndose a las historias en donde se hablaba de un tema heroico. No tenían un solo autor, ya que se componían colectivamente. Dentro de las obras que tenemos en este siglo, aparece el poema del Mío Cid, también conocido como el Cantar de Mío Cid, que fue creado a mediados del siglo XII, entre 1140 y 1157. Se dice que fue inspirado en un personaje real llamado Rodrigo Díaz de Vivar. El poema cuenta las hazañas de Cid Campeador. Este se divide en tres partes: el destierro, las bodas y la frente de Corpes. En el destierro se habla de cuando Díaz de Vivar fue expulsado por el rey Alfonso VI. En la segunda parte, el rey está arrepentido por haber desterrado a Cid y trata de enmendar su error, proponiendo que sus hijas, Elvira y Sol, se casen con unos protegidos del rey, los infantes de Carrión. En la tercera parte, los infantes atan y golpean a sus esposas. Viendo esto, Cid pide justicia y los infantes son apresados. Por otra parte tenemos la canción de Nibelungos, que también es conocida como Ilíada
alemana. Fue escrita a finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Se relatan las hazañas de los antepasados de los pueblos germánicos. Nuestro protagonista aquí es Sigfrido, quien es invulnerable debido a que una vez tomó un baño en la sangre de un dragón. Sigfrido busca casarse con la hermana del rey Gunther, llamada Grimhilda. Para probar el matrimonio, el rey Gunther, que debe ayudarlo a seducir a Brunhilda, una mujer con mucha fuerza física, que prometía casarse con cualquiera que pudiera vencerla en combate. Gunther, gracias a la ayuda de Sigfrido, logra vencerla y ambas parejas van a casarse. Sin embargo, surge una rivalidad entre Brunhilda y Grimhilda, lo que provoca que Grimhilda le diga a Brunhilda que Sigfrido la ganó en combate, no Gunther. Furiosa, Brunhilda ataca a Sigfrido y lo mata. También existe la canción de Roldán, que cuenta con 4002 versos distribuidos en pequeñas estrofas. La historia cuenta cómo Carlomagno había luchado 7 años contra los carrancenos. En su regreso a España, Roldán custodia la retaguardia del ejército. Cuando 1000 infieles llegaron a atacarla, por orden del padrastro de Roldán, este se niega a avisarle a Carlomagno y muere en batalla. La descripción es una forma narrativa. Se explica algo tratando de delimitarlo a través de sus partes o sus características. Se usa para mostrar los lugares en donde se desarrolla la acción y para conocer cómo son los personajes que se encuentran en ella. En la historia, el autor decide lo que quiere contar, y la trama se refiere a cómo él lo quiere contar, la forma en la que los acontecimientos son presentados y van ocurriendo. Nuestro cuarto tema es el Renacimiento. Esta es la etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. En esta época nace Shakespeare, nacido en Stratford-on-Avon en 1564. Sus obras de teatro son de diversos géneros, pues escribió comedia, entre ellas El mercader de Venecia, drama, como es Ricardo III, y tragedia, como la muy conocida Romeo y Julieta. Logró manejar las pasiones humanas a la perfección. Estuvieran marcadas por temáticas como el amor, el odio, la justicia, la tragedia, la ambición, los celos, entre otros. Algunas de las características de sus obras son: las historias muestran el pasado de la vida del protagonista. El héroe fallece. El futuro del héroe es destrozado por acontecimientos terribles y los inocentes sufren. Tenemos 4 tipos de narradores. Narrador protagonista es el que cuenta en primera persona su propia historia, el cual es el personaje principal. Narrador testigo es el que está contando algo que vio o que escuchó. Puede ser parte de la historia que cuenta, pero no es el personaje principal. Narrador omnisciente es un narrador que sabe todo de los protagonistas, conoce su pasado y sus pensamientos. También tiene conocimiento de la historia y sabe lo que pasará. Narrador en segunda persona es uno de los narradores menos utilizados. Habla en segunda como su nombre lo indica y pareciera como si lo estuviera hablando directamente al lector. También contamos con diversos personajes. Tenemos el personaje principal, quien es el protagonista de la historia, y es por quien se cuenta la historia. El punto focal del texto se centra en él y en lo que está sucediendo. Tenemos el personaje secundario. Su participación es menor que la del personaje principal, sin embargo, son parte importante de la historia. Normalmente ayudarán al personaje principal a cumplir sus objetivos. Tenemos el personaje incidental, es el que aparece solo en una ocasión dentro del texto y que cumple un propósito determinado. Puede influir en el protagonista o no. Personaje estático, es el que no cambia a lo largo de la narración. Al final de la historia no habrá aprendido nada y seguirá siendo el mismo. Personaje ambiental, es el que ayuda
a que el lugar en donde se está desarrollando la historia tenga coherencia. Un ejemplo de esto es que si la historia se está narrando en un hospital, lo más coherente es que el personaje sea un doctor, una enfermera o un paciente. Personaje dinámico es el que cuando ha terminado la narración cambió positiva o negativamente. Personaje redondo. Se conoce más de este tipo de personajes a través de la manera en que evoluciona. Y finalmente el personaje plano. Solo se conocen pocas características de este tipo de personajes y a lo largo del texto se mantiene igual. Finalmente nuestro quinto tema se llama Siglo de Oro Español. Comienza con el nacimiento de Cervantes en 1547 y culmina con la muerte de Pedro Calderón de la Barca en 1680. Uno de los personajes representativos del Siglo de Oro Español fue Miguel de Cervantes. Nació en Alcalá de Henares en 1547. También fue conocido como el Manco de Lepanto. Su primera novela aparece en 1585 llamada La Galatea. Y en 1605 publica El Quijote, también conocido como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En 1614 aparecería una segunda parte apócrifa de la novela, en donde un autor identificado por el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda se burla de los personajes de Cervantes. En respuesta, un año más tarde, en 1615, publica la segunda parte del Quijote, matando a su personaje al final para que nadie más pudiera utilizarlo. Las características del Quijote. Se le considera como la primera novela moderna. Mezcla varios narradores, como los ya mencionados anteriormente. Utiliza el recurso de una novela dentro de novela. Y en la novela existen dos mundos, el de la realidad de Sancho Panza y la fantasía del Quijote. Por su parte, Lope de Vega nació en Madrid en 1562. Se le reconoce como el creador de la nueva comedia en España. Logró que el teatro llegara a todas las personas, independientemente de su posición social. Se cree que escribió más de 1000 comedias, pero en la actualidad solo se conservan alrededor de 400. Lope de Vega renovó el teatro al romper las unidades que mencionaban los griegos, ya que según estos dramaturgos, el teatro debía tener 3 unidades. La de lugar, refiriéndose a que la obra transcurría en un solo sitio. La de acción, que la obra solo tendría un asunto que tratar. Y la de tiempo, que todo debe pasar en un día. A Lope de Vega no le importaban estas reglas, y decidió lo que le parecía mejor para sus obras. Cambiaba escenarios, contaba diversas historias, y también podrían transcurrir en diversos años. Se le debe la creación del gracioso, persona que rompe la tensión cuando una obra es demasiado seria. También es conocido como el Fénix de los ingenios. Las características de sus obras son de tendencia nacional. Se destaca el orgullo español como algo heroico. Se exalta la religión y el honor. El lenguaje es natural y expresivo. Por otro lado tenemos el culteranismo, también conocido como poesía gongorista, ya que su principal expositor fue Luis de Góngora y Argote. En ella hay muchas referencias a la mitología, metáforas y comparaciones. También tenemos el conceptismo, quien su expositor fue Francisco de Quevedo. Lo importante era lo que se decía, es decir, la idea. En ella se utilizaban juegos de palabras, imágenes fuertes y un uso ingenioso de los vocablos en donde las comparaciones y los símiles están a la orden del día. Muchas gracias por su atención.